Un saludo cordial para todos. En esta oportunidad espero compartir con ustedes algunos análisis y reflexiones que he hecho en torno a las implicaciones que tiene el ejercicio autoritario del poder sobre la educación. Y es que, como lo ha manifestado Henry Giroux, educador y crítico cultural estadounidense, es difícil imaginar un momento más urgente para hacer de la educación un tema central de la política. Con esta frase, Giroux nos invita a ver la educación como una actividad que requiere ser recuperada como medio para mejorar nuestra sociedad, desde el ámbito del consenso y de la democracia. El autoritarismo hace presencia hoy en múltiples regiones del mundo. Es un fenómeno político-social que parece fortalecerse día a día, en contravía de lo que aparentemente consensuamos en organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Tenemos un discurso para vernos bien ante los demás, pero cada país, estado o nación vive diferentes niveles de autoritarismo que contradicen las propuestas que acordamos para mejorar nuestra convivencia en el planeta. Ignacy Saleyas nos recordaba cómo el poder se manifiesta en el orden político por medio de su capacidad para intervenir sobre la realidad. Ello puede darse a través de la fuerza, la coacción o la autoridad. Sobre los dos primeros no me detendré, pues son formas que van más allá del autoritarismo, donde a todas luces no tiene cabida la democracia. En el tercer caso, la autoridad se anida en propuestas de política participativa que le dan validez a los gobiernos que la ejercen. Es allí donde pudiésemos encontrar una forma de política saludable que atienda la visión y la mirada de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, detrás de este aparente ejercicio del poder consentido, que sería la expresión de una autoridad válida, se presentan hoy múltiples ejemplos de gobiernos que atraen con discursos populistas que al momento de recibir el aval por parte de la sociedad para ejercer el poder, obran en forma contraria o atendiendo intereses particulares que no necesariamente están en la dirección del progreso, el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Es aquí donde cabe hablar del autoritarismo, como una forma distorsionada de la democracia. Hace que bajo un sistema supuestamente democrático, pequeños grupos interconectados de políticos, corporaciones multinacionales, oligarcas, logren obtener una influencia política desproporcionadamente alta en el mundo. Este ha sido un tema ampliamente desarrollado por el filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky, quien en este contexto define el autoritarismo como una forma de gobierno que sirve a los intereses de pocos y se impone sobre países enteros, mediante acuerdos comerciales, controles financieros, intervenciones económicas, diplomáticas o, como veremos, a través de políticas en educación. Así es, intervenciones sobre la educación son una forma sutil de generar influencia sobre las personas para alinearlas con los intereses de un gobierno autoritario, que tienen la capacidad de modelar las percepciones y comportamientos sin recurrir a la coerción directa. Esta influencia puede tomar la forma de currículos sesgados que promueven una visión particular de la historia, la ciencia o la literatura, políticas que limitan la libertad académica mediante la censura de materiales o la represión de discursos contrarios a las ideas que protegen. De esta manera moldean las mentes de los jóvenes y fomentan un entorno donde prevalece el dogma sobre el pensamiento crítico,
o simplemente se limita la inversión en educación para evitar que ciudadanos educados tengan capacidades de revertir el orden propuesto. Sobre esta estrategia nos advierte Paulo Freire al hablar de la educación bancaria, que trata a los estudiantes como recipientes pasivos de conocimiento, impidiendo el desarrollo de la personalidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Freire ve el autoritarismo en la educación como un medio para mantener el status quo y perpetuar las estructuras de poder existentes. Existen infinidad de ejemplos de cómo la política interfiere en los sistemas de educación para favorecer intereses particulares. Dos ejemplos claros de estas intervenciones que se dan en la educación a partir de gobiernos autoritarios los encontramos por un lado en la República Popular China, que ejerce un fuerte control ideológico sobre el plan de estudios escolar. Los libros de texto son de hecho producidos en su mayoría por entidades contratadas por el gobierno que buscan glorificar al Partido Comunista y minimizar o ignorar todo aquello que controvierta o afecte al régimen. Al otro lado del planeta, vimos cómo el mandato presidencial norteamericano de Donald Trump ordenó la creación de la Comisión 1776, enfocada en revisar y promover la enseñanza de la historia estadounidense, con especial énfasis en los principios fundacionales y los ideales de la Declaración de Independencia, buscando con ello promover una educación patriótica que contrarreste lo que para muy buena parte del Partido Republicano es la narrativa distorsionada o negativa sobre la historia de los Estados Unidos que se difunde en la actualidad. Un elemento que me llamó fuertemente la atención en las lecturas realizadas durante la revisión de este tema es la dicotomía que existe en las formas como se despliega la educación en todos sus niveles, desde políticas que por un lado promueven el poder sobre, que se manifiesta cuando los organismos gubernamentales imponen estándares que instituciones y profesores deben seguir sin considerar las necesidades específicas de sus comunidades o la individualidad de los estudiantes, viéndose así limitada la autonomía y la capacidad de respuesta y adaptación que deben tener las instituciones educativas para dar respuesta a los contextos locales y a las necesidades cambiantes de la sociedad. Por otro lado, vemos cómo las mismas políticas que ejercen este poder sobre incluyen narrativas del poder para, que promueve cierta autonomía para que profesores e instituciones educativas desarrollen programas innovadores, métodos de enseñanza que se adapten mejor a sus estudiantes. Esto incluye pedagogías alternativas, proyectos interdisciplinarios o la integración de tecnologías que potencien el aprendizaje activo y creativo. Este componente de las políticas educativas, el poder para, es el que en mi concepto, además de promover autonomía que responda con pertinencia a las necesidades sociales, abre las posibilidades para recuperar la participación, la concertación y el establecimiento de diálogo entre los diferentes actores sociales, en la búsqueda de acuerdos y consensos que orienten la educación como fuerza de progreso y bienestar social. El poder sobre es expresión del autoritarismo, limita, promueve el status quo, apaga las posibilidades de desarrollar nuevas ideas. De acuerdo con Timothy Snyder, lo que más se compromete con las figuras autoritarias del poder es la libertad, en la medida que se cierran las ventanas hacia el futuro. Se hace muy difícil hoy, desde la educación, proyectar las necesidades de la sociedad a 10 o 20 años. Los educadores
dejan de ser creativos para ser obedientes, convirtiéndose así en actores importantes del no progreso. Este panorama nos muestra cómo la educación en sí misma es responsable de un círculo vicioso que perpetúa la existencia del autoritarismo y de otras formas de ejercicio del poder más radicales. En su libro, Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, Martha Nussbaum argumenta que la educación no debiese centrarse únicamente en el desarrollo económico a partir de la adquisición de conocimientos técnicos, sino que debe ser enriquecida con propuestas que desarrollen la capacidad de pensamiento crítico, la comprensión empática y la imaginación narrativa de los estudiantes. Nussbaum propone que estas habilidades son esenciales para mantener y desarrollar democracias saludables en todo el mundo. De la misma forma, otros académicos y filósofos, como es el caso del holandés Geert Biesta, analiza en su obra y en particular en su libro El bello riesgo de la educación, cómo el pensamiento neoliberal ha permitido la aparición de formas no educativas de pensar la educación en el plano político, que influyen significativamente limitando la creatividad, el pensamiento crítico de los estudiantes y por ende el poder transformador de la educación. He aquí el círculo vicioso que representa el problema que debemos resolver. Políticas autoritarias limitan la educación integral del ciudadano, lo que hace que tengamos una clase política que perpetúa y arrecia el autoritarismo como forma de ejercer el poder alejado de la democracia, lo cual a su vez deriva nuevamente en el descuido de la educación o en su aprovechamiento para fines e intereses particulares. Este análisis es solo una primera aproximación al interés de comprender la influencia que tiene el autoritarismo sobre la educación. Me deja múltiples inquietudes y preguntas que constituyen para mí el insumo para avanzar a un análisis más profundo sobre el tema, y espero haber podido generar esa misma inquietud en ustedes. Algunos de estos interrogantes son: ¿cómo y desde dónde podemos aportar para que esta situación no continúe? ¿En qué lugar de ese círculo vicioso podemos desarrollar o implementar estrategias que promuevan el cambio? Es necesario contar con personas no solo capaces, sino más osadas y audaces en los cargos de dirección y docencia de las instituciones educativas, que se interesen por tener mayor presencia y participación en los espacios de discusión política. ¿Cómo lograr una mejor preparación de los directivos y profesores de las instituciones educativas para que logren mitigar las políticas de carácter autoritario? ¿Qué medios podemos utilizar en escenarios de autoritarismo político que permitan visibilizar el problema aquí expuesto? Creo que no solo es tarea de educadores o de la clase política proponer posibles soluciones para que el autoritarismo no se manifieste como un esguince de la democracia. Aquí abordamos la relación de este con la educación, pero el problema de fondo, los modelos autoritarios en el ejercicio del poder, son multicausales e impactan todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, creí conveniente revisar la relación directa que el autoritarismo tiene con la educación, porque considero que esta última es quizá una de las mejores alternativas que tenemos como sociedad para mejorar las formas de gobierno, participación y vida en democracia. Muchas gracias.